Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a los viernes de Viviendo en Alemania, donde cada semana tratamos un tema diferente relativo a la vida en Alemania. El tema del día de hoy serán los alemanes negros. ¿Existen personas de origen africano que también sean alemanes? Pues vamos a ver entonces en el desarrollo del video y el video del día de hoy va a ser un tanto histórico porque vamos a hacer un recuento desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la situación de los africanos en Alemania, pero también en la situación actual de los afrodescendientes en Alemania. ¿Qué tal la situación hoy en día también? Así es que si están interesados en saber más de ese tema, quédense ahí y empezamos. Pues bien, ¿qué sucedió con las personas de origen africano en la época de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial en Alemania? Vamos a comenzar desde la Primera Guerra Mundial. Sabemos entonces históricamente que las personas de raza negra estaban siendo igualmente discriminados como otros grupos sociales, pero no tanto como los judíos. O sea, los judíos se llevaban siempre la peor parte. Sin embargo, eso no significa que otros grupos sociales no tuviesen el mismo problema. Durante la Primera Guerra Mundial se comenzó a dar un poquito de segregación en cuanto a los afrodescendientes que provenían de las colonias que Alemania todavía tenía en África. Resulta que existen alemanes de origen africano 100%, porque Alemania en esa época todavía tenía colonias y me parece que actualmente ha recuperado un país todavía, si no me equivoco, de lo que eran colonias para Alemania. Uno de los países que tiene más colonias recientemente todavía es Francia, que tiene muchos países que son protegidos por la corona y pueden obtener la nacionalidad francesa por ser colonia francesa, y también me parece que utilizan euros y esas cosas. Pero en el caso de Alemania también se dio en los inicios. Luego entonces de la Primera Guerra Mundial se dio una situación donde se eliminó por completo lo que era la presencia de Alemania en África como colonizador. Y eso se dio porque cuando se comenzó a gestar el partido de extrema derecha, y ustedes ya saben que les he comentado en otros videos que aquí en Alemania está altamente limitado el tema de ese tipo, y hay una cierta palabra que se la voy a dejar escrita por aquí que no es muy bueno pues divulgarla desde las personas que vivimos aquí dentro de Alemania, así es que voy a evitarla en la medida de lo posible para que no me bloqueen el video. En otro video posiblemente la semana que viene vamos a estar hablando sobre esa situación, porque realmente es así, hay mucha censura sobre hablar de ese tema y sobre todo mencionar ciertos nombres específicamente. Bien, después de la Primera Guerra Mundial se da entonces una limitación y prácticamente se eliminan lo que son todas las colonias en África y la presencia alemana en esos países. Simple y llanamente porque se creían razas inferiores o razas no dignas de ser o de tener mezcla con los dignos alemanes de esa época. Por tal razón entonces se eliminan las colonias, pero además también se implementó una ley que prohibía definitivamente el matrimonio entre alemanes y africanos, supuestamente para evitar la mezcla de razas y esas cosas. En la época entonces ya de la Segunda Guerra Mundial y a partir básicamente de 1933, cuando se implementa esta ley para prohibir que se casaran los alemanes con personas de otras razas, pues ya de ahí en adelante la cosa se comenzó a poner todavía peor. Anterior a eso se habían dado muchísimas limitaciones, por ejemplo, para asistir a diferentes escuelas, para diferentes universidades, adquirir diferentes tipos de trabajos para las personas de color y además también para las personas de raza judía y una que otra raza más que también tuvo bastante, le tocó bastante la mala parte en esa época. Sin embargo, ya cuando entra de lleno al poder el infame, resulta entonces que las cosas se empeoraron, llegando entonces, por supuesto, a ser perseguidos, a ser esterilizadas las mujeres y hombres por igual, de forma privada incluso, y se dio entonces bastante persecución en esa época sobre ellos, al igual que con los judíos de igual manera. Ya entonces, aparte entonces de las personas que eran de origen africano dentro de Alemania o fuera de Alemania porque pertenecieran a una colonia, independientemente de esa situación que ya ellos tenían, se da entonces una situación bastante interesante, que es donde me quiero concentrar más en el video del día de hoy, y es sobre los niños que nacían en Alemania de madres alemanas
y padres africanos. ¿Qué sucedía entonces con esos niños? Pues resulta que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ya conocemos entonces la historia, Alemania es dividida en 4 partes para entonces así de esa manera poder refrenar el poderío que tenía la milicia alemana, y de esta manera entonces dividiendo a la Alemania en 4 partes, pues se creía que iban a evitar que pudieran resurgir el poder militar que tenían. Pues en ese sentido, la parte que le tocó a Estados Unidos para ser custodiada, llegaron entonces muchos soldados americanos, tanto blancos como afroamericanos también. Pues resulta que aquí comienza entonces esta historia. Los soldados afroamericanos que llegaron a Alemania tenían una encomienda oculta. En ese tiempo no se sabía directamente que realmente era una de las intenciones que tenían, sino que se creyó que se dio simple y llanamente por casualidad esta situación. Pues los soldados comenzaron a buscar pareja, novias alemanas, con la intención de tener hijos, básicamente. En esa época las jovencitas alemanas, pues estaban muy contentas de que la guerra hubiese terminado y comenzar a tener una vida un poquito más libre, porque Alemania sufrió de la misma manera que sufrieron muchas otras razas. Los alemanes también sufrieron la represión y sufrieron muchísimas limitaciones en esa época también. No fue simple y llanamente la persecución. Las personas que no eran de raza alemana, por supuesto, tuvieron la peor parte, pero eso no significa que el mismo pueblo alemán no sufriera muchísimo por esta situación. Es por eso que hoy en día Alemania, o el pueblo alemán, intenta borrar de su mente, de su historia y de su haber todo lo que tuvo que ver con esa época. Tanto así, llegando al extremo de que incluso en las escuelas y en muchos lugares públicos y en muchos lugares también televisivos, radiales, etcétera, etcétera, se limita muchísimo el tema porque quieren prácticamente hacer como que nunca pasó. Sí, spoiler de lo que viene el tema de la semana que viene. En fin. Entonces estos soldados comienzan a buscar compañeras, novias, parejas, y estas chicas salen embarazadas. Primer problema. Estamos hablando del 1945, más o menos entre los años 40 y 50. Recordemos entonces que la humanidad, a modo general, en esa época era bastante conservativa todavía. Y estaba el estigma de que una mujer tuviese un hijo sin estar casada ya era grave. O sea, simplemente eso ya era grave. Peor aún si era de un soldado. Peor aún si era de un soldado negro. Y mucho más peor todavía si era de un soldado negro siendo tú alemana. Imagínense ustedes en la incómoda situación que todas estas jóvenes se encontraron. Muchas de ellas optaron simple y llanamente por el aborto, y muchas de ellas no quisieron hacerlo y tuvieron al niño. Todas las que tuvieron a esos niños mulatos tuvieron entonces 2 opciones: o bien lo daban en adopción o bien se los quitaba el gobierno directamente. Resulta que hubo una parte de Alemania, de la parte de la Alemania del oeste, o la Alemania comunista, donde esos niños simple y llanamente eran ido a buscar a sus casas y se les quitaban a la madre, se les arrancaban a las madres, queriendo y no queriendo. Si tenías la suerte de que no supiesen o que tu niño no naciera tan oscurito y no fuera tan evidente, podías salvarte quizás de eso. Muchos niños de eso, sus madres los ocultaron para que el gobierno no se los quitara. Pues nada, esos niños eran llevados a orfanatos y quién sabe todo lo que pudo pasar con esos niños en realidad. Parte de ellos, por supuesto, se quedaron con sus madres. Parte de ellas entonces también los entregaron en adopción, ya fuese para liberarse de lo que era el problema que representaba tener un niño negro en esa época, o simple y llanamente porque ellas no podían ni siquiera mantenerlo o no podían sustentarlo, porque quizás incluso eran personas de bajos recursos, en fin. Muchas razones hubieron, pero parte de esos niños crecieron en orfanatos. Otros de ellos, pero fueron en realidad la minoría, crecieron con sus madres ocultos prácticamente. Y en una Alemania abatida, devastada moralmente y económicamente, como fue la Alemania de la posguerra, lo último que iban a permitir era que los habían vencido les restregaran en la cara que habían perdido con la presencia de esos niños que eran precisamente el insulto mayor que un alemán podía recibir en ese tiempo. Me explico. Aparte de haber perdido la guerra y de ellos estar desmoralizados y por supuesto devastados, tenían entonces también que permitir que vinieran extranjeros, más aún de otra raza, por lo que ellos siempre habían luchado y peleado, a embarazar a sus mujeres y dejarlas entonces abandonadas con esos niños, y esos niños
al verlos, les recordaban a los alemanes de la posguerra, pues que habían perdido, que habían sido humillados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa frustración la llegaron a pagar esos niños. El destino de muchos de esos niños fue bastante incierto. Llegando entonces ya a lo que es la época actual, ¿qué pasa con los afrodescendientes que han nacido aquí y son alemanes porque han nacido aquí? ¿Son tratados de igual manera o cómo se da la situación? Bueno, normalmente en la actualidad ya es ilegal completamente la discriminación. De hecho, es un delito. Y si usted es acusado por discriminación, ya sea en lo laboral, ya sea en forma privada o lo que sea, y usted denuncia a una persona porque lo haya tratado mal o con racismo, o le haya limitado a usted por alguna situación por su raza, y le haya dicho directamente una palabra, aquí la palabra negro, aquí no se puede utilizar en alemán para referirse a otra persona o como insulto, porque eso es racismo y es demandable. Entonces, después de todo lo que sucedió y de todo lo que pasó y de todo lo que vivió Alemania, aprendió muchísimo de sus propios errores. Y la sociedad actual alemana no tiene absolutamente nada que ver de la Alemania del 1945. Es como completamente opuesto. Y es una sensación como que de los alemanes actuales quieren de alguna manera, primeramente, como les dije, borrar por completo todo eso que sucedió. Quieren como hacerse de cuenta que no fue verdad, que parece que fue un mal sueño. Y por otro lado, quieren pagar doblemente por todo lo que sus antepasados hicieron. Como, por ejemplo, el Estado tiene muchísimos subsidios y ayudas extras y especializadas solamente para personas que hayan sufrido maltratos o pérdida de familiares o lo que sea en esa época. También por eso en el sentido, por ejemplo, estatal, pero en el sentido del pueblo, del sentir de las personas, pues quieren remunerar a todas esas personas que hayan pasado por esa situación. Entonces es muy normal que aquí todos los políticos siempre abogan por la protección de las personas que son de otra raza y que no sean alemanes. En Alemania hoy en día está completamente penalizado la discriminación por raza, la discriminación por estatus social, por sexo, etcétera, etcétera. Es demandable y te pueden meter preso por eso. Eso aquí está muy claro. Otra cosa es que independientemente de si queda uno que otro foco racista, sí, lo hay, existe, pero yo creo que existe en todo el mundo, en todas partes del mundo existen personas que les molesta que haya extranjeros en su tierra y esas cosas, pero en realidad, y por suerte, son en realidad la minoría. O sea, no es lo habitual, no es lo normal que tú te encuentres con personas que quieran, por ejemplo, tratarte mal por tu color de piel y cosas así. Así que es un país bastante multicultural y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dio hace ya tanto tiempo atrás y esperamos que nunca más regrese. Bien, eso entonces todo por el video del día de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado. Ya ustedes saben, nos vamos a ver el viernes que viene de nuevo aquí en Viviendo en Alemania con eso. ¿Es cierto que los alemanes repudian todo lo que tiene que ver con la época nazi? ¿Sí o no? Y muchas otras cositas más. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Bye.